Mira, estamos ante un fenómeno muy propio de nuestra circunstancia y de nuestra época. Es un fenómeno que se expresa en la fe. No hay una crisis de fe, sino todo lo contrario. Hay un incremento de fe ante esta imposibilidad de tener liderazgos, de tener confianza en las instituciones, y hablo de todas, de tener pues una credibilidad en personajes y en partidos políticos. Y me parece también frente a una enorme pues, crisis de la Iglesia Católica y de sus santos oficiales, ¿no? Y de sus prelados. Entonces, lo que la gente busca en esta circunstancia y en medio de esta espiral de violencia, de inseguridad, crean sus propios santos. O sea, son santos creados por la propia gente. Y los retoma o de personajes históricos que han tenido una vida heroica, o de personajes que son muy cercanos a ellos y que cubren ciertas necesidades. Lo que pide la gente a estos santos son favores. O sea, ni siquiera son milagros, sino favores. ¿Qué le pide la gente? Le pide lo que son derechos que la propia Constitución nos tendría que garantizar el Estado, ¿no? Le piden vivienda, piden salud, bienestar social, educación, justicia. O sea, estos derechos que el gobierno y el Estado deberían de otorgarnos a todos. Mira, hay casos como el de Teresa la niña de Santa Teresa, de Santa Cabora, ¿no? Teresa Urrea, que responde a otro momento histórico, que es la Revolución. O sea, cuando fue la Revolución, antes, durante y después de este periodo, en el cual también había una enorme crisis, pues muchos mexicanos se comenzaron a crear a sus santos. La niña de Santa Cabora, Teresa Urrea, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, descubrió la gente que tenía estos poderes de sanación a través de las manos. Pero ¿quién era esta gente que se acercaba a Teresa Urrea? Pues era gente muy, muy pobre, muy marginada, que no tenía dinero ni posibilidades de acudir con un médico. Estamos hablando también de una época en la cual la medicina tampoco estaba muy desarrollada. Y entonces buscaban esta sanación física, y me parece que también una sanación espiritual. Imagínate cuál es la importancia de este tipo de personajes que llegan a encabezar movimientos revolucionarios, movimientos de rebeldía. O sea, vemos una vinculación nuevamente en tiempos de crisis. Cómo es que la gente mira a estos personajes ya no solamente por sus poderes de sanación, sino los mira también como una figura a la cual se pueden acercar, y esta figura es representativa, se convierte en un emblema de todo un movimiento. Y eso es lo que estamos viendo también en México. Imagínate, estamos viendo en esta nueva generación de santos populares a personajes como Emiliano Zapata. O sea, ¿quién se iba a imaginar que este personaje tan importante en la historia de México se iba a convertir en un santo? O Francisco Villa, otro de los personajes de la Revolución, un bandolero, un mujeriego. O sea, este personaje que llegó a encabezar todo un movimiento de transformación en el país, ahora es santificado. A Emiliano Zapata, la gente de Morelos lo ve como un santo de las causas populares, de las causas sociales. A Francisco Villa lo ven igualmente con esta misma, digamos, intención, pero sufre otra transformación. A Pancho Villa le ponen veladoras y le rezan muchas mujeres que quieren que sus hombres regresen, sus esposos, sus maridos, sus amantes. O sea, estamos hablando de un héroe revolucionario que se convierte también en un santo amoroso, ¿no? Jesús Malverde, todo parece que sí existió este personaje. De acuerdo a investigaciones que se han hecho en el propio estado de Sinaloa, de donde es originario,
Eh, Hubo una persona que se llamaba Jesús Malverde que nació en 1900, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Hay un acta de nacimiento y después hay apariciones de este personaje que se convierte en una especie de Chucho el Roto. Es como nuestro Robin Hood, Culichi, ¿no? Eh, Cuando este personaje se empieza a dedicar a asaltar haciendas, mucho de lo que reparte es para la gente. Entonces la gente se identifica con él, hay una empatía con este personaje. ¿Qué es lo que hace el gobierno y la Iglesia Católica? Comienzan a presionar para que lo agarren, ¿no? Bueno, echan a los soldados, lo agarran a Jesús Malverde y lo cuelgan en la plaza principal de Culiacán. Y deja que se deshagan el cuerpo como un mensaje para que nadie más haga lo mismo. ¿Qué es lo que hace la gente? Pues va y eso, donde están los restos de Jesús Malverde, le ponen piedritas, alguien le pone una veladora, alguien más le reza. Milagro, un milagro por ahí, ¿no? Y la gente comienza a saber que Jesús Malverde es milagroso. Hay un dato de un investigador en Culiacán, dice que en 1976 a un taxista lo asaltan y los asaltantes le disparan y le meten 5 balazos. Este señor le reza a Malverde y se salva. Milagro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que este señor dice, pues ya me voy a dedicar a cuidar la capilla de Jesús Malverde, que curiosamente, donde estaban los restos, la gente comenzó a hacer una capilla, pero el gobierno, otra vez y la Iglesia Católica, presionan y dicen, esto no puede suceder. Destruyen la capilla y ponen ahí el Palacio Municipal de Culiacán, ¿no? Bueno, pues la gente lo que hace es, se va a 2 calles y ahí ponen su capilla. Bueno, estaba esta capilla ahí. Este señor va, el que se salvó este taxista, va con un artesano. Le dice, oiga, hágame una figura de Jesús Malverde. Pero no existía una imagen de Jesús Malverde, no había foto, no había imagen, no había nada, pues, ¿no? Entonces le dice, no se preocupe, mire, usted póngale rasgos de Pedro Infante, sinaloense, de Jorge Negrete, el charro, ¿no? El macho, y algunos rasgos de un político de la época. Entonces lo que estamos viendo ahí, lo que vemos, el busto de Malverde es una creación popular. O sea, vemos a un santo popular creado por la propia gente. Me parece que es el ejemplo más claro de este fenómeno. Pero ¿qué pasa? Que muchos de los devotos, primeros devotos de Malverde, estamos hablando de principios del siglo XX, pues eran campesinos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos campesinos? Pues los que se dedican también a sobrevivir ¿con qué? Con los plantíos de marihuana, de amapola. Pues son los primeros que le empiezan a pedir a Jesús Malverde lo que no le pueden pedir a Jesucristo o a la Virgen de Guadalupe. Pues le pide que ese año pues, le vaya muy bien en su cosecha de amapola y de marihuana, que no los agarre la policía ni los soldados, ni que sus enemigos no los maten. Entonces Jesús Malverde comienza a convertirse en esta figura emblemática para esta cultura del narco, pero no es un santo narco, es un santo popular que la gente, ¿no? El pueblo, pues va teniendo una fe impresionante hacia él.